En aquellos días sucedía. Capítulo 5. ¿Qué enseñanzas de Jesús son mandatos? Todas las cosas que les he mandado. Todas las enseñanzas teológicas y doctrinales de Jesús son indispensables para conocerle, entender su propósito y, desde luego, para seguir sus pisadas. Por lo tanto, deben estudiarse a fondo. En este capítulo resaltaremos los mandatos a sus discípulos, pues constituyen las instrucciones que Él nos dejó para cumplir la gran comisión. Nos debe resultar una profunda y constante confrontación el leer las órdenes de Jesús, ya que sabemos que no podemos solo leerlas y seguir igual. Al reconocer que son órdenes, debemos decidir llevarlas a cabo a pie juntillas, aceptando su señorío y la imposibilidad de lograrlo sin la ayuda permanente del Espíritu Santo, de su poder y autoridad que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos pagar el enorme y cotidiano precio de someter nuestra carnalidad, no conformándonos al mundo y sus valores. Estar firmes contra las acechanzas del diablo, vivir orando sin cesar, o bien tenemos la horrible alternativa de continuar con un cristianismo light, que se acople a nuestro ritmo, nuestro nivel de entrega o nuestros gustos y nuestras ideas o nuestra propia doctrina. Si obedecer nos representa pérdidas o ganancias, el factor de conveniencia está mermado y contaminando nuestro proceder. Debemos obedecer al Señor porque es el Señor, porque es lo que hemos confesado con nuestra boca a Jesús como el Señor y, la verdad, no tenemos para dónde hacernos, acomodarnos o justificarnos. Eso no es simple y llano. ¿Derrota o victoria? ¿Costo o beneficio? Y si obedecer es algo espiritual, entonces se trata de obediencia a un mandato del Señor. Su señorío se fundamenta en que hemos sido comprados por precio, que ya no nos pertenecemos, su sacrificio es real y su amor nunca deja de ser. ¿Será entonces que el Espíritu Santo nos respalda, nos consuela, nos utiliza, nos impulsa? ¿Será en verdad que meditar de día y de noche en el libro de la ley sin que se aparte de nuestra boca para obedecer y hacer todo lo que está escrito nos permitirá prosperar en lo que emprendamos y todo nos saldrá bien? ¿Será en verdad que meditar de día y de noche en el libro de la ley sin que se aparte de nuestra boca para obedecer y hacer todo lo que está escrito nos permitirá prosperar en lo que emprendamos y todo nos saldrá bien? Esto representa un nuevo estilo y forma de vida que inicia hoy y aquí. Y no es que no hayamos ya obedecido muchas cosas, dejado otras y cambiado muchas más, solo que yendo a lo simple, que es lo que más afecta a lo cotidiano, nos encontramos con tantas cosas que no hacemos, algunas que a veces descartamos y unas más que ni consideramos, o cuestiones que nos derrotan constantemente en nuestros intentos de no ver, no saborear, no tocar, no oír, no oler todo aquello que o nos aparta de Dios o no cumple radicalmente el nivel de santidad que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. El tema central o de mayor importancia en todo esto es saber que sin santidad nadie verá al Señor. Cristo ya pagó por nosotros y por ello, cuando Dios Padre nos mira, ve a Jesucristo en nosotros, pues Él ha cumplido toda justicia. Para que las señales nos sigan al compartir la palabra de Dios, de modo que logremos de manera frecuente y constante en su nombre, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar serpientes en las manos y aunque bebamos algo mortífero no nos haga daño, poner nuestras manos sobre los enfermos y que sanen, necesitamos ser un poco más cada día como Jesús, lo que implica en forma imperativa no buscar grandes revelaciones, grandes unciones o las portentosas manifestaciones, sino simplemente pedir la gracia y misericordia que nos permitan poco a poco, paso a paso, trecho a trecho, hacer lo que Él hace, decir lo que Él dice, amar como Él ama,
pensar como Él piensa, perdonar como Él perdona, obedecer como Él obedece, velar, ayunar y orar como Él lo hace. En pocas palabras, por el poder y guía del Espíritu Santo, es que morimos un poco más cada día, como Él murió, para que limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, resucitemos con Él en el día postrero, siendo transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando la trompeta suene, a una vida perfecta en donde todo cuanto padecemos, llenos de corrupción en nosotros mismos, se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, cuando finalmente en su presencia eterna hallemos descanso para nuestra alma de toda la aflicción en nuestra carne. Mientras tanto, pensamos que nos entregará la tierra prometida, poco a poco. Esa tierra se encuentra desolada por no haber sido llena aún de creyentes del Espíritu Santo y fuego. Quienes pasamos por un proceso, porque la obra de santificación se realiza gradualmente para que no vengan las fieras del campo a destruirnos, debemos confiar que la victoria será total. Las fieras del campo son todas las manifestaciones del pecado: pereza, negligencia, corrupción, egoísmo, envidia, celos y rencor, los cuales son quitados del corazón del creyente poco a poco. También son aquellas personas que se puedan considerar enemigos del alma, que destruyen la obra de Dios o lo intentan, o nos empujan a pecar contra Dios, como los oportunistas y ventajosos, los hipócritas y lisonjeros, los que desestabilizan creando contienda y división, o los que tienen motivaciones ocultas por codicia, que son quitados para que no se multipliquen contra nosotros. La obediencia en la enseñanza de la palabra nos acerca al reino de Dios, con la prosperidad que apareja, en tanto que la obediencia a los mandatos de Jesús establece el reino de Dios aquí en la tierra. Si reflexionamos en la palabra día y noche y la obedecemos, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Las enseñanzas son para nuestro beneficio. La mayoría de sus mandatos son para beneficiar a los demás. Así que debemos llevar a cabo tanto la aplicación de los principios y valores extraídos de sus enseñanzas, como la obediencia a sus mandatos para vivir la plenitud de la vida cristiana. Así empezamos a entender el "ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí" de Pablo. Al establecerse el reino de Dios, no habrá mezcla. La santidad de Dios no puede combinarse ni siquiera con nuestro nivel de santidad, el cual nunca alcanza la perfección de Dios. O es lo suyo, solo lo suyo, o no es. Así que debemos morir para que Él viva. El fruto del Espíritu Santo es una característica de los discípulos de Jesús, y es quizá la mejor manera de darnos cuenta del nivel de santidad que por la obra del Espíritu Santo vamos alcanzando. Es como un muertómetro o la medición de qué tanto y hasta dónde vamos muriendo a nosotros mismos para que el Señor pueda utilizar cada vez más nuestras vidas para transformar. Conforme le vamos creyendo más, las señales van acompañando tan noble y honrosa tarea de establecer su reino aquí en la tierra. Una clara muestra de que sí es posible vivir así la tenemos en los discípulos de Jesús. A través de ellos el Espíritu Santo hacía muchas señales y prodigios. Vivían juntos en una notoria unidad. El propósito de todos era agradar al Señor y cumplir su propósito. Muchos los admiraban por su entrega y por su manera de vivir. Era tan claro el enorme sacrificio que representaba el morir a ellos mismos que no todos se atrevían a dar el paso. El número de los que creían aumentaba más y más. Sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre algunos. Aún de otras ciudades llevaban a Jerusalén a enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La obediencia a los mandatos era cotidiana, constante y permanente. Por eso más y más multitudes añadían a ellos, quienes no cesaban por el templo y por las casas de predicar a Jesucristo resucitado. Establecer el reino no es satisfacernos en nuestras necesidades. Confundimos nuestros deseos con lo que verdaderamente necesitamos. Establecer su reino es exaltar, glorificar, adorar y alabar a Jesucristo, no a nuestras personas, denominaciones, religiones,
doctrinas, ideas o pensamientos. No sea que nos hallemos luchando contra Dios. A continuación se mencionan algunos de los mandatos de Jesús, basándonos solo en los imperativos que encontramos en los 4 evangelios dirigidos a sus discípulos. No se enlistan en orden de importancia ni en orden de dificultad, sino conforme se encuentran en su palabra. El Señor nos ordenó: número 1. Arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirnos no es solo un sentimiento, debe ser la firme decisión de cambiar nuestra manera de vivir, obedeciendo su palabra y pidiendo al Señor que Él haga lo que nosotros no podemos. Número 2. Creer las buenas nuevas de salvación. Creer es una acción múltiple, no es solo un asentimiento mental, es decisión, firmeza, búsqueda y obediencia. Número 3. Seguirle y nos hará pescadores de hombres. La más noble y hermosa de las actividades, ser útil al Señor para cumplir su cometido, bogar mar adentro y echar las redes para pescar. Número 4. Que su luz brille delante de los hombres para que vean que podemos hacer cosas buenas y reconozcan a Dios. En una ocasión cometí una infracción y un policía de tránsito me detuvo. Una vez que amablemente me saludó, me dijo que el clima era muy grato en ese momento, que él se encontraba bien y sirviendo a la nación. Me comentó lo cara que resultaría pagar la multa por la infracción cometida. Yo respetuosamente le interrumpí en su ya conocida letanía diciendo: «Oficial, disculpe, yo soy cristiano». Él entonces, ni tardo ni perezoso, me dijo: «Váyase, ya sé cómo son ustedes, nunca dan». Yo alegremente emprendí mi camino con un muy agradable sabor de boca, pensando en el cristiano anterior que había dejado un excelente testimonio. Qué hermoso será el día en que la luz del Señor brilla en la oscuridad a través de cada creyente. Número 5. Si nos acordamos que algún creyente tiene algo contra nosotros, vayamos y reconciliémonos con él o con ella. Esto nos pega en el orgullo, porque siempre pensamos que no tenemos la culpa, tenemos perfectas razones para hacer lo que hacemos. Nuestra intención no fue hacer daño, no deberían enojarse así o que pedir perdón nos humilla tanto que muestra debilidad. Si obedecemos este mandato, veremos que se nos cae la coraza que llevamos enfrente para no ser lastimados, abusados o agredidos y Él hace la obra entre nosotros. Número 6. Camino al juzgado, reconciliarnos con el adversario. No sea que perdamos el juicio y nos metan a la cárcel. Número 7. Si nuestro ojo derecho o nuestra mano derecha nos son ocasión de pecar, los arranquemos y los echemos de nosotros. Porque mejor es perder incluso un miembro tan vital que ser arrojados al infierno. Son muchas y muy fuertes las tentaciones que surgen de nuestra propia inclinación al pecado. No siempre el diablo tiene la culpa de las pruebas y las tentaciones. Esta enseñanza no se refiere al hecho extremo de amputarnos un miembro del cuerpo, sino a que si existe alguna persona o cosa que nos induce al pecado, sin miramiento alguno debemos deshacernos de ella, aunque sea tan valiosa para nosotros como un ojo o una mano. Número 8. No jurar bajo ninguna circunstancia ni por ninguna cosa. Antes que eso, ser firmes en nuestra respuesta. O es sí o es no. Cualquier cosa adicional proviene del mal. Número 9. Poner la otra mejilla, dar no solo la túnica, sino también la capa y llevar la carga el doble de la distancia requerida. Más allá de la enseñanza de ojo por ojo y diente por diente, mano por mano y pie por pie, que sin duda detona absoluta justicia, la orden de Jesús se basa en un amor incondicional, lejano a la capacidad humana de amar y por lo mismo requiere del amor de Dios para obedecer. El costo por obedecer parece caro
Cuando se trata solo de dinero es muy barato. Si hemos de perder y si solo ese es el costo, no es tan caro. El dinero va y viene. Pero cuando tenemos que perder algo más profundo e importante como nuestra autoestima, imagen, prestigio, comodidad, tiempo, tranquilidad, seguridad, ¿qué gran costo nos representa? Nos molesta, nos importuna, nos contraría mucho más que perder unos cuantos pesos y tratamos de protegernos. Un ejemplo de esa autodefensa me sucedió recientemente. Tuve la necesidad de llamar a un taxi de sitio. En cuanto subí al auto, muy amablemente saludé al chofer y le agradecí educadamente que pasara por mí. Le indiqué hacia dónde nos dirigíamos y empecé a pensar cómo compartirle la palabra. En su auto colgaba del espejo retrovisor una pequeña cruz de madera. Así que reflexioné, ¿qué hacer para iniciar por ahí? Quizá diciendo algo parecido a: veo que usted es una persona de fe por esa cruz de madera. En esa reflexión me encontraba cuando me di cuenta que el medidor o taxímetro estaba desconectado. Entonces, en un tono amable, dije al chofer: veo que el equipo está desconectado. Su respuesta, un tanto brusca, fue: pues ustedes ya saben que así es la cosa. ¿Que usted no es de esa casa? Ahí nos solicitan mucho el servicio y ya saben cómo es esto. Yo contesté sin alterarme, al menos eso creo. Pues sí soy de esa casa, pero no recuerdo de eso. Él refutó: pues ustedes ya saben que damos el servicio sin el medidor. A lo que contesté: pues no, yo no lo sabía. Ustedes saben, insistió el hombre, y ahí vino mi estocada final. Yo tenía que salirme con la mía, demostrar que él estaba equivocado, que es un error tratar así a cualquier cliente y más aún a un cliente frecuente. Pues para que vea que no todos en esa casa sabemos lo que usted cree que tenemos que saber, yo no lo sabía. A partir de ese momento, mientras internamente disfrutaba la dulce satisfacción de haberle demostrado, según yo, su error, hubo silencio sepulcral. El chofer simplemente se concretó a tomar venganza, acelerando lo más que podía, y pues sí, alterando un poco mi tranquilidad. Para entonces mi ego gritaba con desesperación: dile que vaya más despacio, ¿qué se cree? Te está exponiendo a un accidente. No dije nada. Mientras tanto, creo que el Espíritu Santo veía cómo no solamente no había obtenido ningún éxito con mi actitud, sino que tristemente desaproveché la oportunidad de hablarle del amor de Dios. Obviamente, por más que pensaba cómo darle la vuelta al incidente, no encontré opción alguna y sufrí la derrota por mi ego, mi soberbia, mi enojo. No fue ni mucho ni tanto, pero fue. ¿Habré ganado esa pequeña batalla realmente o los dos perdimos? No tengo ninguna satisfacción de lo sucedido. Mi ego me dice que yo tenía la razón. Mi preocupación era que abusara en el cobro y parecía que eso podía justificarme. Tremenda derrota la mía. No obedecí el mandato. No mostré el amor del Señor. ¿Qué hubiera hecho él? Quizá hoy tendría la oportunidad de estar enseñando a ese hombre a obedecer lo que el Señor nos ha mandado. El Señor claramente ordenó: si alguien se lleva algo que es tuyo, no se lo reclames, y entonces dictó la regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Recuerdo a un querido amigo que en los semáforos subía a la ventanilla y se volteaba hacia el otro lado, para que no diera oportunidad a que quienes piden dinero a los automovilistas le pidieran y así no tener que darles por no desobedecer el mandato. Número 11. Si alguno nos pide prestado, no le demos la espalda a su necesidad. En la medida de nuestras posibilidades, demos, ayudemos, prestemos, participemos. Número 12. Amemos a nuestros enemigos. No se trata de sentimientos, sino de acciones, de decidir hacer el bien a pesar de nuestros sentimientos. Existe el testimonio de un hombre que servía a Dios. Acompañado por algún amigo, fueron a una cafetería a comer algo.
La mesera que los atendió lo hizo de muy mala gana, cortante, en mal tono. Enojada les aventó los platos de la comida. Ellos no dijeron nada ni reclamaron. Al terminar de comer pidieron la cuenta. También fue aventada sobre la mesa. Este hombre la pagó y dejó una propina mucho mayor al 10 o 15% y desde luego mucho mayor a la que el trato que habían recibido merecía. Salieron del lugar y la mesera los alcanzó en el estacionamiento y de muy mal modo les dijo que habían cometido un error al dejar esa propina. Ella les entregaba el billete y él contestó algo como: «No me equivoqué, ese billete es para usted». Ella espetó: «¿Pero por qué?». A lo que el hombre replicó: «Noté que debe usted estar pasando por un muy mal momento en su vida por la manera en que nos atendió, y pensé que esa propina podría ayudarle a sentirse mejor». Ella, con lágrimas en los ojos, le contó la situación que vivía y este hombre pudo hablarle de Cristo y orar por ella. Número 3. Hagamos bien a quienes nos odian. Este testimonio puede cambiar vidas. Algo así tiene el poder de debilitar el corazón más endurecido. Número 14. Oremos por los que nos tratan mal. Acción precisa y preciosa. No se trata de pedirle a Dios que estrelle a sus hijos contra la roca, sino que les bendiga y prospere. No es pedirle a Dios que los cambie para que nos traten bien, sino que conozcan su amor. Nos traten como nos traten. Número 15. Prestar a nuestros enemigos. Recordemos que Él es bondadoso con los ingratos y malvados y que debemos ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. ¿Qué mérito es amar a quien te ama? Implica prestar a pesar de la alta probabilidad de que no nos paguen. Número 16. Cumplir un mandamiento nuevo. Amarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo sin juicio, sin esperar nada a cambio, sin restricciones, sin aceptación de personas, tal y como Él nos ha amado, y así muchos alrededor sabrán que somos sus discípulos. Número 17. Ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mandamiento que lleva implícito que Dios haga en nosotros lo que nosotros no podemos, que nos cambie el corazón de tal manera que le estorbemos menos cada vez. Número 18. Cuidar de no alardear nuestra justicia. No tenemos mérito alguno en las cosas espirituales. Es Dios quien las produce en nosotros. Número 19. Dar con discreción sin presunción. Dar es una responsabilidad, no una concesión generosa. Número 20. Orar a solas. No orar para que otros vean lo piadoso que somos. Número 21. Orar sin repeticiones. Mucho más recomendable es hablar con Dios que repetir oraciones que no tienen sentido. Es más cálido, más expresivo, de mayor intimidad y entendimiento. Número 22. Orar reconociéndole plenamente. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo. Anhelo tu reino, que tu voluntad sea hecha en todo lugar, todo el tiempo. Dame lo que tú sabes que necesito y me hace bien. Perdóname todo lo malo que tengo y que hago y ayúdame a perdonar a los demás de la misma manera. No permitas que la tentación me someta. Líbrame de todo lo malo. Todo es tuyo y tú todo lo puedes. Número 23. Ayunar procurando que no se nos note. No pongamos cara de tristes o de afligidos o compungidos cuando ayunemos. Número 24. No acumular tesoros terrenales poniendo nuestro corazón en ello, sino buscar cumplir su propósito en nuestra vida, agradándolo en todo. Número 25. No juzgar a nadie. Que saquemos la viga de nuestro ojo y entonces podremos ver para sacar la paja del ojo de los demás. Es decir,
No considerarnos ni mejores ni más espirituales que otros. No condenar a nadie y perdonar a todos. Número 26. No dar lo santo a los enemigos del Evangelio. No dar lo santo se refiere a no dar instrucciones o consejos y mucho menos reprensiones, ni tampoco ánimo o consuelo a los enemigos del Evangelio. Estos enemigos no son los incrédulos ni quienes rechazan o rehúyen oír, sino aquellos que se levantan en contra, tratando de impedir la predicación del Evangelio. Y estos enemigos no son nuestros enemigos, sino del Evangelio y del Dios del Evangelio. Número 27. Pedir, dar y buscar. Lo que requiere perseverancia y constancia en la oración y una gran confianza en que Dios es mejor de lo que somos nosotros aún con las personas que más amamos. Número 28. Entrar por la puerta estrecha y la senda angosta que lleva a la vida. La puerta ancha y la senda amplia en donde casi todo se puede y se vale, da rienda suelta a nuestro yo y a nuestra concupiscencia y eso nos lleva a la muerte. Número 29. Pasar al otro lado. La multitud crecía y hacía más difícil el trabajo. Quizá ya habían hecho lo suficiente en ese lugar y fue una manera que el Señor utilizó para enseñar a sus discípulos, que más adelante habrían de ser esparcidos por la persecución romana y tendrían la necesidad de ser valientes a ir por todo el mundo. Para eso el Señor había venido. Se trata quizá de una señal de que Dios no quiere patrones establecidos que mayormente son limitaciones autoimpuestas, que nos detienen en ser y hacer más allá de nuestros hábitos y costumbres. Número 30. Seguirle dejando que los muertos entierren a sus muertos. El Señor y lo suyo tiene que ser prioridad en nuestras vidas. No podemos poner excusas cuando Él nos llama. Si queremos ser sus discípulos, no hay mejor tiempo que este preciso momento. No hay mejor espacio que este preciso lugar para seguirle. Número 31. Rogar para que Dios envíe más obreros a su obra en todo el mundo. Los campos ya están listos para la cosecha y la hoz es el modelo de Jesús. Solo tenemos que replicar lo que los primeros creyentes hicieron para activar la multiplicación. Número 32. Que vayamos, prediquemos, sanemos enfermos, resucitemos muertos, limpiemos leprosos, expulsemos demonios, demos de gracia, no nos proveamos de dinero, ni de ropa, ni de calzado. Había llegado el momento del examen. Ya habían sido instruidos suficientemente, entonces el Señor les dio poder y les envió a las ovejas perdidas de Israel. No era aún el tiempo de los gentiles. La misión era corta en tiempo y en distancia. Era el entrenamiento práctico que requerían. No debían cobrar por servir a los demás, quienes se encargarían de hospedarlos, alimentarlos y vestirlos. Número 33. Averiguar quién es digno y hospedarnos ahí hasta ir a otra aldea. Que demos un saludo de paz y si la casa es digna y nos reciben, no oponiéndose a la predicación, bendigamos a esa familia y en caso contrario, retiremos esa bendición. Que nos quedemos en la casa que nos reciba, comamos y bebamos lo que ellos tengan y que no andemos de casa en casa. Número 34. Si no nos reciben en alguna ciudad, sacudamos al salir el polvo de los pies. El sacudir el polvo de sus pies era una señal de que los discípulos no serían responsables de la culpa y futuro juicio de los que rechazaban la predicación. Número 35. Ir como ovejas en medio de lobos, siendo astutos como serpientes e inocentes como palomas. En especial la oración y el ayuno pueden mantenernos alertas en un mundo de tinieblas y proveernos de las habilidades que la palabra menciona. Número 36. Si nos persiguen, huyamos a otra ciudad. El asunto es claro una vez iniciado el trabajo. No podemos quitar la mano del arado. Si una puerta se cierra, abramos otra de inmediato. Número 37. No tener temor, todo sale a la luz. Cuidémonos de la levadura de los fariseos.
Esa levadura representa la hipocresía. No hay nada encubierto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Número 34. Lo que el Señor nos dice en secreto, hablémoslo en la luz. Lo que nos dice al oído, gritémoslo en las azoteas. Número 39. No tengamos temor de los que pueden matar el cuerpo. Temamos a aquel que puede hacernos parecer el cuerpo y el alma en el infierno. No tengamos temor, pues valemos más que muchos pajarillos. Número 40. Abstenernos de la avaricia. Nuestra vida no depende de las cosas que tengamos. Finalmente, nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Número 41. Ir a Él cuando estemos cansados o abrumados por el peso de algo. El trabajo nos cansa, así como los problemas. Los conflictos, las carencias y las pérdidas nos abruman. Descansemos en nuestro Dios cuando no solo creemos en Él, sino que además le creemos. Podemos sujetarnos a sus principios. Entonces, su yugo es fácil y ligera su carga. En Él encontramos reposo y solución a todo lo que nos abruma. Esto no siempre sucede cuando creemos que lo necesitamos, sino que sucede en el tiempo perfecto de Dios. No siempre sucede de la manera que pensamos, sino a la manera de Dios. Lo suyo siempre resulta mejor que lo nuestro. Número 42. Poner atención y escuchar. Aquel en quien se sembró la semilla y es buena tierra, es la persona que oye su palabra, y por el discernimiento que nos regala el Espíritu Santo, la entiende y entonces da fruto. Es decir, produce al 30, al 60, al 100 por uno, así multiplica el fruto predicando la palabra. La productividad depende de creerle a Dios y obedecerle. No podemos recibir más de lo que creemos y no podemos dar más de lo que tenemos. La clave es sanar la tierra, que es nuestro corazón y nuestra mente, para recibir de Él y entonces emprender lo imposible en las manos del Todopoderoso. Número 43. Dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha. El trigo representa a los creyentes y la cizaña a los incrédulos, quienes tienen el corazón endurecido hasta que llega su tiempo. El enemigo de Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es quien siembra la cizaña buscando hacer todo el mal que pueda, y a la mínima rendija que le abrimos, él siembra discordia, envidia, celos y odio, tratando de inducirnos a pecar y a alejarnos de Dios. El trigo y la cizaña también nos muestran el amor de Dios y su infinita misericordia por los que todavía no le conocen. Si no fuera así, quienes le conocemos estaríamos solos, apartados, encerrados y viendo morir a miles de personas en dirección al infierno y su fuego eterno. Y quizá permaneceríamos en cuatro paredes sintiendo que el mundo no nos merece y que la cizaña nos estorba. Número 44. Denles ustedes de comer. Esta es una amorosa demostración del Señor sobre la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo. Lo poco que tenemos, algo así como 5 panes y 2 peces, no nos permitiría alimentar a 5,000 personas, pero Él lo hizo. Asimismo, este ejemplo es símbolo del trabajo que más tarde el Señor nos encomendaría: alimentar multitudes con sus principios y valores y con las señales que nos seguirán por creer en Él y hacer su obra. Número 45. Subir a la barca e ir delante de Él mientras despide a la multitud. Es posible que el Señor quisiera que sus discípulos descansaran un poco enviándoles a un lugar tranquilo, aunque en el trayecto, al cruzar el mar, la barca fue azotada por las olas. Entonces caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, para demostrando su amor y también su poder e impactando nuestras vidas. Debemos entender que necesitamos depender de Dios en todo.
en especial para vivir la vida de milagros que nos espera más adelante. Número 46. Oír y entender que lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificar, según la necesidad del momento, para impartir gracia a los que escuchen. Número 47. Dejarlos son ciegos, guiando ciegos. Esta es la orden que dio Jesús cuando le dijeron que los fariseos se escandalizaban de lo que decía. Estas cosas nos suceden no solo a los religiosos, sino a cualquiera de nosotros cuando tratamos de imponer nuestras ideas, como si fuéramos sabios y entendidos, o cuando pretendemos ser guías de otros en el camino al cielo, en tanto que nosotros mismos titubeamos en encontrarlo. No por desconocimiento de que solo Cristo es el camino, sino que nuestras luchas contra la carnalidad, el mundo y el enemigo de Dios nos distraen, nos engañan y nos perturban. La única manera de que caigan las escamas de nuestros ojos para poder ver la luz es siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo. Número 48. Estar atentos y cuidarse de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura es símbolo de hipocresía, de legalismo, de oportunismo político y también de dureza espiritual. Es claro que debemos cuidarnos de personas con esas actitudes, pero también hemos de cuidar de no caer en ellas. Número 49. A nadie decir que Él es el Cristo. Dos motivos provocaron esa orden. No había llegado su tiempo y el Espíritu Santo no había descendido aún sobre los discípulos. Es demasiado importante para poder predicar con poder y autoridad que el Espíritu Santo nos capacite. Podemos gritar, gesticular, ser extraordinarios y elocuentes predicadores, pero sin la unción del Espíritu Santo seríamos solo metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuidemos de no dejar de llevar la sana doctrina, la palabra simple, como está escrita, que nos debe llevar de victoria en victoria en nuestra cristiana manera de vivir. No andemos buscando con comezón oír la doctrina que nos guste o nos acomode, buscando falsos maestros que predican ciencia ficción y no a Cristo crucificado y resucitado. Número 50. Si alguno quiere ir en pos de él, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Solo en Dios podemos encontrar la vida verdadera. Si la buscamos lejos de Él, solo encontraremos muerte. ¿De qué nos sirve el éxito o el triunfo en el mundo si perdemos nuestra vida? No solo debemos buscar la vida en Dios, sino nunca avergonzarnos de Él, ni de su palabra. Negarnos es decidir no satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales o psicológicas hasta donde sea necesario por satisfacerlo a Él. Tomar nuestra cruz es aceptar la responsabilidad de parecernos más al Señor cada día y seguirlo es hacer lo suyo a su modo y en su tiempo. Número 51. No impedir a nadie que haga un milagro en su nombre. Uno expulsaba demonios en tu nombre y lo impedimos. Quien haga un milagro en su nombre no puede hablar mal de él. Cualquier persona, si no está en contra o está a favor, o puede llegar a estarlo, por lo tanto no debemos ni juzgarlos ni tratar de detenerlos. Es tan fácil caer en juzgar y rechazar a otros porque piensan y actúan diferente. Es tan triste ver que como pueblo cristiano nos dividimos por diferencias en liturgias y doctrinas, juzgándonos de manera intolerante y dividiéndonos entre nosotros. Número 52. Que no falte la sal entre nosotros para que puedan vivir en paz unos con otros. La sal simboliza purificación porque preserva de la putrefacción de la carne, lo que implica vivir ayudándonos unos a otros. Número 53. No despreciemos a los pequeñitos. En este pasaje podemos referirnos a un niño y también a un creyente que sabe poco o que aún obedece poco.
Recordemos que los más débiles son los más necesarios. Todos nos necesitamos unos a otros. A los menos dignos vistámoslos más dignamente y a los menos decorosos tratémoslos más decorosamente. Número 54. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva 1 o 2 como testigos, para que toda palabra sea confirmada, y si rehúsa escucharlos, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Número 55. Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El que no reciba el reino como un niño, de ninguna manera entrará en él. Es la fe de un niño que fácilmente todo lo cree, lo que necesitamos para entrar en el reino de los cielos. Número 56. El que quiera ser grande será quien sirva, y el que quiera ser el primero será su siervo. Los que gobiernan se enseñorean por su posición, y los importantes son los que ejercen autoridad. Que no sea así entre nosotros. El Hijo del Hombre vino no para ser servido. Él vino a servir y a dar su vida para rescatar a muchos. La rivalidad natural, aunque pecaminosa, entre los seres humanos y la necesidad de sobresalir y mandar, lleva a los discípulos a buscar una posición elevada. Quizá por eso el Señor decidió lavarle los pies, para mostrarles que en el reino de Dios no podemos ganar jerarquías. Número 57. Tener fe en Dios. Con fe podemos lograr imposibles. Es tan grande lo que podemos hacer con fe que hasta podemos cambiar nuestra mente y corazón. Número 58. Hacer todo lo que los escribas y fariseos nos digan conforme a la ley, pero no hacer lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Ponen cargas en los demás que ellos no quieren llevar. Les gusta la ropa ostentosa y ser vistos en las plazas saludando a todos. Les gusta sentarse en las sillas de adelante. Roban a las viudas y oran largamente para impresionar. Número 59. No dejar que nos llamen rabí, porque uno es nuestro maestro y todos somos hermanos, somos iguales. Y no llamar a nadie padre, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. No dejar que nos llamen preceptor, tutor, mentor o guía, porque uno es nuestro preceptor, Cristo. El Señor aquí está ordenando no usar títulos que impliquen jerarquías que otorguen dominios o superioridad. Es una gran lección de humildad contraria al orgullo que se satisface con los títulos y reconocimientos. Nuestra vida espiritual no puede depender de un papá espiritual. No podemos colgar nuestra fe de la manga de un Señor que no sabemos ni a dónde la va a llevar. Número 60. Velar porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Aprender de la higuera. Cuando brotan sus hojas sabemos que el verano está cerca. Así cuando veamos las señales sabremos que el tiempo está cerca. Debemos vigilar que nos mantengamos despiertos y listos, que estemos esperando a nuestro Señor, pues vendrá cuando menos le esperemos. Número 61. Cuidar que nuestro corazón no se endurezca por el vicio, la embriaguez o las preocupaciones de la vida. Orar mucho para que podamos escapar de lo que está por suceder y podamos presentarnos delante del Hijo del Hombre cuando regrese. Número 62. Vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle que yo digo: mi tiempo está cerca, quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como les había mandado, hicieron los preparativos y celebraron la Pascua. Un ejemplo más de la obediencia de sus discípulos y de que ya habían aprendido a servirse los unos a los otros. Número 63. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo:
tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias, se lo dio a sus discípulos diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Número 64. Quédense aquí y velen conmigo. Velen y oren para que no entren en tentación. Sin duda, gran necesidad que se debe ver incrementada ahora que los últimos tiempos se acercan. Número 65. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Es quizá otro llamado más a estar alertas en pie de lucha espiritual. Número 66. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Número 67. Hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones. Número 68. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 69. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 70. Quedarnos en la ciudad hasta que seamos revestidos del poder de lo alto. La hermosa promesa del Padre para ser investidos con el poder del Espíritu Santo, para cumplir la tarea honrosa de ser testimonios de Jesucristo en nuestra ciudad o población, en nuestro país, en países vecinos y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Por qué si hemos muerto con Cristo a los principios del mundo, nos sometemos a ellos? ¿Por qué llegamos a pensar que los demás deberían hacer como nosotros? Parece que vivimos sometidos a hacer o no hacer cosas según preceptos y enseñanzas de las personas, según una supuesta sabiduría convertida en una especie de religión humana, con esfuerzo físico e incluso con el trato severo al cuerpo. Sin embargo, esos esfuerzos no tienen valor alguno para callar, doblegar o controlar la concupiscencia, ese aguijón en la carne de todo creyente que constantemente nos inclina al pecado. Los mandatos de Jesús son antídoto contra el egoísmo, la maldad, los celos, la envidia, el rencor y las necesidades narcisistas de todo ser humano. Las órdenes del Señor son clave para el bienestar de nuestras relaciones con los demás y son, sin duda alguna, la mejor manera de construir un testimonio ascendente, mostrando un cambio constante en nuestra manera de vivir que nos permita presentar por la misericordia del Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Un culto racional que permita reflejar una vida llena de Dios, de su paz y felicidad recibidas por estar cerca del Maestro, siguiendo sus pisadas. Estas 70 órdenes de Jesús nos responden a preguntas como estas: ¿cómo llegar a ser un poco más como Jesús? ¿Qué hacer para ir en pos de Él? ¿Cómo podemos ir adquiriendo la mente de Cristo? La mejor manera de hacer es obedeciendo esas pequeñas, grandes cosas que nos manda obedecer. Lo sencillo, lo simple de la palabra es lo más difícil de vivir con congruencia y sensatez. El Espíritu Santo ha hecho cambios radicales en nuestras vidas, pero hasta hoy comenzamos a entender lo que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Ese es el camino y la puerta estrecha para lograr ir pareciéndonos un poco más a nuestro Señor cada día. En el extremo de nuestro esfuerzo, podemos ponernos una túnica blanca, sandalias tipo antiguo en nuestros pies, dejarnos crecer la barba y el pelo, en donde todavía crece, colocar una Biblia muy grande bajo nuestro brazo e irnos al centro de la ciudad a gritar improperios y tratar de asustar a todos los pecadores para que se arrepientan y reciban a Cristo.
pero no nos parecemos al Señor y los resultados seguramente serían muy pobres. La mejor alternativa, aunque mucho más fácil, es desde luego obedecer sus mandatos, hacerlo todo como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque al Señor servimos. Entonces, las señales nos seguirán por creer y hacer. Que con ello estemos en el camino de ir obedeciendo más y más, aunque sea poco a poco. Así podremos cumplir la grandiosa encomienda de hacer discípulos a todas las personas en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.